Saludos, bueno, eh, vamos a dar una información en el Señor, de esperar que sea para gran bendición para todos ustedes y que la puedan también comprobar en las distintas traducciones también de la Sagrada Escritura con sus respectivas concordancias para que comprueben este estudio. Bueno, este estudio es referente respecto a la luna de sangre. Ya han habido tres y viene una ahora a ver el 28 de septiembre del 2015. Y en la escritura menciona este evento como algo que va a ocurrir antes del día grande y terrible del Señor. Entonces, es bueno saber si esta luna tiene alguna relación con esta profecía. Y la escritura sí nos da la respuesta. Eh, Gracias a la ayuda del pastor John MacArthur, en alguno de las notitas que él pone, dieron que cayera esta reflexión también en parte de mi estudio. Y el Espíritu ayer me confirmó esta unión de doctrina para compartirla con ustedes, para que ustedes también las comprueben, porque si ustedes no la logran eh, comprobar en su doctrina lo que el Espíritu del Señor lo ha guiado, puede ser también que esta sea una falsa doctrina, porque sabemos que Satanás también se disfraza de ángel de luz, y conforme a este estudio, él también puede en algún momento hacer un enganche, una unión falsa de la doctrina. Pero yo estoy conforme y satisfecho y veo sabiduría en esta unión de doctrina profética. Entonces, ya reitero el agradecimiento al pastor John MacArthur que despertó esta chispa en este estudio y al Señor que nos acompaña mediante su espíritu. Y también hay que ser celoso también en la enseñanza. Por eso también dejo esta incertidumbre que también el enemigo se pueda meter en esta doctrina disfrazado para que usted la compruebe, pero yo al menos en mi espíritu la recibo como algo, como una doctrina real en la cual basarse. Bueno, vamos a ir a lo que queremos explicar, a lo que quiero explicar con el Señor. ¿Cómo entender esta luna? Si esta es la luna mencionada tanto por los profetas. De hecho, este es un evento muy importante y muy relevante dentro de la escritura. Se reitera en los profetas. Isaías lo menciona, Joel y también otros profetas. Y también lo menciona el Mesías en los evangelios y también está mencionado en el libro de Apocalipsis. Entonces este suceso no es cualquier suceso. El del sol oscuro, el sol como tiniebla, la luna en sangre, la luna no dará su resplandor, luna oscura. Es un suceso muy importante. Entonces es importante este estudio porque nos da la ubicación dentro de toda la profecía de este suceso y que este suceso sea realmente el que está mencionado aquí en la escritura. Vamos a profundizar el estudio ahora con la Sagrada Escritura. Este estudio está hecho en Reina Valera, pero lo comprobé también en Israelita Nazarena. Las ansias me llevaron a compartirlo rápidamente, porque ya he revisado también la Septuaginta del griego al español en muchas ocasiones y también la dispongo para comprobar doctrina. También tengo la de editorial Kadoch, israelita mesiánica, también del pueblo judío hebreo, la Biblia Jerusalén, y generalmente las compruebo. Y me he dado cuenta que, bueno, me apuré quizás, pero ustedes también tienen el estudio para que ustedes lo comprueben en las distintas traducciones. Pero ya al comprobarlo en la Israelita Nazarena y en la Reina Valera quedé como conforme para compartir el estudio. Y sé que no va a ser un estudio que va a quedar así para el que lo vea como algo inservible. Es útil.
Yo lo encuentro muy útil. Lo encuentro una maravilla que el Señor nos entrega, así que está comprobado más encima en todas las demás traducciones. Es una gran bendición. Bueno, vamos a mencionar este hecho tan importante en la Escritura. Aparece en Hechos 2:20. Vamos a ir haciéndolo con el estudio inmediatamente ya, las relaciones, las conclusiones, las conexiones. Bueno, vamos a partir mejor con Apocalipsis 6:12. ¿Por qué este suceso? Como lo vamos a dar a entender en el estudio, mire lo que dice Apocalipsis 6:12. Apocalipsis 6:12. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Bueno, este suceso, que también lo menciona el libro de Hechos 2:20, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande del Señor. Joel 2:31, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso del Señor. El libro de Hechos, lo que está narrando ahí fue cuando Pedro tomó lo que escribió el profeta Joel. Pero ¿qué es lo que ocurre? Vamos a hacer esta unión, estas conexiones, para que ustedes también las corroboren. Apocalipsis 6:12. Bueno, este suceso de la luna, el sol, las estrellas, es un suceso que se reiteran en varias ocasiones en distintos profetas. En la profecía de Apocalipsis, esta, Apocalipsis 6:12, es la única vez que se hace mención a este suceso. Y es sin duda un suceso de mucha relevancia. O sea, que el libro Apocalipsis no esté mencionando este suceso aquí en 6:12 y que no sea este el que está relacionado con los profetas, sería algo muy extraño que quedara fuera de una profecía tan grande como la de Apocalipsis. ¿Y por qué saltan estas dudas? Aquí las vamos a explicar. Porque existe una diferencia y gira en torno a la luna, que dice en la Sagrada Escritura, la luna se volvió toda como sangre, un color sangre, podríamos entenderlo, un eclipse donde la luna se torna color como sangre. Este relato de luna sangre, se reitera en Hechos 2:20. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. En Joel 2:31, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Pero también, miren, dice la Escritura, la Sagrada Escritura, la luna no dará su resplandor, no dará su luz, podríamos entender, un eclipse que hará a esta oscura. Y esto también está mencionado. Dice, Joel 3, versículo 14. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día del Señor, en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Isaías 13, 9. He aquí el día del Señor viene. Isaías 13, 9. Isaías 13, 9. Y versículo 10 también. A ver. Sí, 10, 9 y 10. Isaías 13, 9, 10. He aquí el día del Señor viene terrible y de indignación,
y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad, y raer de ella sus pecadores. Por lo cual, oigan, si me río, son los demonios que me molestan y me hacen reír. Si ustedes leen el contexto, es bien terrible lo que va a pasar. Pero molestan. Hay que aguantarlo, soportarlo, resistirlo, dice el Señor. Y les dejo claro para que no piensen que estas cosas me las tomo a la broma, a la gracia, sino que son ellos. Y generan cosas en el cuerpo, sensaciones, y a la vez hablan. Entonces, resistimos lo que se puede, mantener la seriedad lo más posible. Vamos a repetir, Isaías 13, 9, 10. He aquí, el día del Señor viene terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual, las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor, y castigaré al mundo por su maldad, y a los impios por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Luego miren, en Marcos 13:24, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor. Mateo 24:29. El otro era Marcos 13:24. Mateo 24:29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Miren, tenemos conexión. Isaías, atento a esto, después ustedes lo van a repetir el estudio si les interesó y lo van a comprobar. Dice, tenemos conexión. Isaías relaciona, la luna no dará su resplandor con el día terrible del Señor. Joel y Pedro, apoyado en Joel, relaciona la luna sangre con el día espantoso del Señor. Joel dice, vean que el mismo Joel dice respecto a ambas, porque en Joel 2:31 y en Joel 3:14 y 15 menciona a ambas lunas. Dice, Joel dice ambas, se convertirá la luna en sangre y la luna se oscurecerá. Y relaciona ambas con el día del Señor. Ahora, un punto, ¿cuál es el día del Señor? Espantoso, terrible, y lo describe de varias otras maneras, pero siempre en relación a algo terrible, espantoso. Pueden ser dos, el que ocurre en la venida de Yeshua, el Mesías, y el que ocurre luego de cumplido los 1000 años del reino. Tomando estos dos, que al menos la Escritura menciona como suceso bien terrible y espantoso, el día del Señor, terrible, espantoso, apoyado en estas descripciones de terrible, espantoso, en esto solamente texto, en alguna parte lo describe de otra con más énfasis a darle más energía a estas características de este día, de terrible, espantoso. Pero miren, pero este suceso de la luna, el sol, ¿a qué día apuntan? ¿A la venida del Mesías o luego del reino? Sin duda, esta pregunta nos permite unir estas diferencias de la luna como sangre, y la luna no dará su resplandor. Porque la luna como sangre, Apocalipsis 12, Hechos 2:20, Joel 2:31, luna sangre, que es en Apocalipsis 12, dice que esta luna sangre aparece cuando se rompe el sexto sello. Esto es importante saberlo, porque permite unir los tiempos de la profecía.
Apocalipsis 6:12, luna sangre. Hechos 2:20, luna sangre. Joel 2:31, luna sangre. Ocurren antes de la venida del Mesías. Mateo 24:29, Marcos 13:24, la luna no dará su resplandor. Vean dónde lo ubica el Mesías. Lo ubica luego de comenzada la gran tribulación y lo ubica antes de su venida. Por tanto, la luna sangre y la luna no dará su resplandor, las escrituras la están ubicando siempre antes de la venida del Mesías. Entonces, cuando nosotros leemos, antes que venga el día del Señor, antes que venga el día grande, espantoso, terrible, se refiere a esta venida del Mesías Yeshua. Y esta, porque la misma luna de sangre y la luna no dará su resplandor, están ubicadas antes de la venida. Ahora, otro punto muy importante que nos va a dar mucha claridad. ¿Hay abominación desoladora? Es una pregunta importante hacer para tener certeza de que si hay o no. Porque el mundo de doctrinas bíblicas de la Sagrada Escritura vaga siempre en algunos que sí, otros que no. Entonces, cuando un siervo del Señor, un hijo del Señor, uno de los que cree en Él, uno de los que estudia su palabra, escucha esto, ¿en qué se afirma? ¿En quién se afirma? Que nadie os engañe, porque la unción misma, os digo esto en cuanto a los que se os engañan, porque la unción misma os enseñará todas las cosas. Entonces muchas veces nos dejamos arrastrar por la doctrina del hombre y estamos ahí esperando que el hombre nos dé revelación. Y nos olvidamos que el Señor mismo nos revela por su palabra, porque dice que erramos porque no escudriñamos la Escritura. Ahí está. Nosotros tenemos que escudriñar la Escritura cada uno. Así va a salir a la luz la verdad. Entonces, tener certeza de que si hay abominación desoladora o no la hay, cuando uno se enfrenta a hombres que a veces tienen 50 años, 20 años, 40 años, que son ancianos y dicen algo que uno no comparte, ¿qué pasa? ¿En qué me afirmo en lo que yo he estudiado, en la enseñanza que creo que el Señor me ha guiado? Si tengo un hombre por delante que tiene más años. Yo he escuchado a hombres, 60 años que ya tiene de vida, que dice que sirve al Señor hace 30 años, que me dice que no hay abominación desoladora. ¿Qué hago yo? Una persona que tiene 29 años. Y según los estudios, a lo que me ha guiado el Señor, sí hay abominación desoladora. ¿A qué le doy más crédito? ¿Al hombre que está por encima, que tiene más años, más experiencia, más vida en el Señor? ¿O al Espíritu mismo? ¿A la palabra misma del Señor? Entonces más encima está metido los demonios en todas estas cosas. Entonces no hay que perder mucho tiempo. Volver siempre a la Escritura. La unción misma os enseñará todas las cosas, el Espíritu del Señor, hermano. Y no darle cabida a los demonios para que... Hay silencio, hermano. Cuando usted vea que algo no calza, ni siquiera se coloca a pelear porque Satanás, los demonios también se encargan de generar conflicto. Y la iglesia vive en conflicto también por las doctrinas. Hay un alguien que no tiene esto, que el otro dice otro. Y los demonios hacen de la suya, como cuando uno pelea en la casa por cosas cotidianas y uno piensa que son cosas que le da mayor importancia a las peleas que se generan en la iglesia. Y pareciera como que el hombre de Dios
creyera que esa pelea tiene mayor valor que la de una casa, que no es lo mismo pelear en la casa, que esta pelea de acá, no, en la pelea que nosotros peleamos en la iglesia por el Señor, esta sí, esta pelea tiene, a ver, por así decirlo, hay que darla, hay que luchar contra este siervo falso, satánico. Entonces, ¿qué es lo que pasa si también él está sirviendo al Señor? ¿Quién es la raíz del engaño de esa doctrina? Oiga, cuesta mucho estudiar la escritura. La lucha de los demonios la hacen grande. Entonces, vamos a volver a la pregunta. ¿Hay abominación desoladora o no hay abominación desoladora? La respuesta que el Espíritu y la enseñanza que ahora me entrega, quiero compartir, es que sí hay abominación desoladora. Y este punto es muy importante para unirlo con el otro, de la luna de sangre. Porque el sexto sello, que es la luna de sangre, el sol en tinieblas, y este suceso que ocurre en los cielos con las estrellas, el sexto sello se rompe y viene ese suceso. Y ese suceso en Mateo viene, está enseñado que viene después de la abominación desoladora. Porque cuando empieza la abominación desoladora, aquí viene este punto. Viene un tiempo cual no lo ha habido ni lo habrá. Entonces la ruptura de este sexto sello, donde ocurre el suceso de la luna sangre, luna que no dará su resplandor, el sol oscuro, ocurre luego del tiempo de haber comenzado el tiempo de la gran tribulación. Mire lo que dice Mateo, vamos a leer Mateo 24, 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Eso es Mateo 24, versículo 29. Este suceso viene luego de inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. El versículo 29 dice eso. Vámonos al versículo 15 para que leamos toda esa pasadita. Yo sé que muchos han leído esto de los que van a escuchar este estudio, pero estamos recalcando lo importante. Dice, versículo 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas hay de las que estén en cinta, y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en días de reposo. Miren, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Este punto es muy clave para entender que sí viene una abominación desoladora, porque dice el versículo 15, por tanto cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, por tanto cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, empiezan a ocurrir una serie de eventos. Y en el versículo 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Este suceso de la abominación desoladora está conectada en esta gran profecía que nos entrega el Señor con este tiempo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Miren, hay abominación desoladora. Una confirmación clara y firme de esto está entregada dentro de esta gran profecía por medio de Yeshua.
Y es que junto a la abominación desoladora, junto a este relato de la abominación desoladora, menciona este tiempo de gran tribulación. Esta abominación desoladora da inicio, miren, da inicio a la gran tribulación. Tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, ni la habrá. Y esa gran tribulación la esperamos. No ha ocurrido aún. Por lo tanto, también tiene que venir esta abominación desoladora. ¿Entienden, hermano? ¿Cómo atacando estos puntos? ¿Cómo atacando? ¿Cómo uniendo, hermano? Si los demonios atacan. ¿Cómo uniendo estos puntos tan importantes? Podemos entender que esta luna sangre, esta luna no dará su resplandor, viene después mencionada en el versículo 29, luego de este tiempo que relata que ocurre luego de la abominación desoladora. Porque nosotros leímos hasta el versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Miren, y si aquellos días no fueren acortados, este es el versículo 22, vamos a leer hasta el versículo 29, donde viene la luna, sangre, luna no dará su resplandor. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en el aposento, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que esté el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Miren, vamos a dar esto también, ¿sí? Porque ¿qué es lo que pasa? Yo en algún momento no entiendo qué es lo que quiere decir el Señor, porque donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Pero he leído tanto esto, que en algún momento yo le dije, Señor, ya me rindo porque nunca pasa nada con este texto, no lo entiendo. Y apareció un poco de luz al respecto. Se los voy a entregar por si acaso, por si acaso. No está dentro de lo principal del estudio, pero les puede servir porque yo también, como el Señor no opera todo el mismo espíritu y los demonios que atacan son los mismos. Entonces también puedo entender que esto también se reitera mucho, hermano. Entonces puede ser un apoyo, porque cuando yo me vencí dije ya no voy a entender esto nunca, apareció esta respuesta, entonces un poquito que sea de luz, o quizás es la luz real que tiene y es todo, en esa derrota que yo sentí y el Señor la entregó. Entonces, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Miren lo que el Espíritu del Señor me dio a entender. El Señor sabrá dónde estarán sus escogidos. Vendrá como relámpago. Porque miren, dice, así que os digo, mirad, está en el... Mirad, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. Esto lo dice el versículo 26 en adelante. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Vea un relámpago, como es rápido. Porque, y aquí donde hace esta analogía, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Hay un cuerpo muerto y las águilas saben. Esa es la relación que tienen las águilas con los cuerpos muertos. Hay un cuerpo muerto y usted ve las águilas volando arriba, porque las águilas saben dónde está el cuerpo muerto. Entonces, ¿qué analogía podemos traer de esto? Es que el Señor cuando dice, porque donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, el Señor sabrá dónde estarán sus escogidos. Vendrá como el relámpago. Eso. Bueno, es el versículo 28, del 26 al 28 era el último. Ahora vamos a lo
que está centrado en tu estudio. Aquí viene el versículo 29, dice, e inmediatamente, en Marcos, mire cómo dice, porque en aquellos días, después de aquella tribulación, porque en aquellos días, después de aquella tribulación, le repito, no hermano, mire, porque en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Mateo 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Ve, hermano, después de la tribulación de aquellos días. ¿Y qué es lo que da inicio a esa tribulación, a esta gran tribulación? La abominación desoladora en el lugar santo. Por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, relata el versículo 16 hasta el 20 serie de cosas. Y en el 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces, versículo 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Aquí ya vimos la relación luna de sangre, luna no dará resplandor, luna oscura. El libro de Apocalipsis solamente relata este suceso una vez, Apocalipsis 6, versículo 12, y es un suceso tan importante que sin duda es el que está relacionado aquí. Y nosotros al principio del estudio vimos las conexiones luna-sangre, luna-resplandor. Entonces, ¿cuándo viene esta luna sangre, luna sin resplandor? ¿Ves que ahí se me metieron los demonios ahí las cosas que ellos hacen? Luna sangre, luna no dará su resplandor, luna oscura. ¿Cuándo viene? Después de este tiempo de gran tribulación. Y esta gran tribulación tiene como punto, aquí marcado como de inicio, el momento de la abominación desoladora en el lugar santo. Entonces, dice, el sexto sello se rompe y viene esta luna sangre, luna que no dará su resplandor. Entonces, podemos decir que en el versículo 19, en el versículo 29 de Mateo 24, versículo 29, ocurre la ruptura del sexto sello. Mire, hermano, es bueno reiterar estas cosas, llevamos 33 minutos, pero es tan importante estas conexiones y el material que le acabo de entregar con la ayuda del pastor John MacArthur en alguna de sus notas, que da esta chispa con la ayuda del Espíritu del Señor. Amén. Y con todos los ángeles que nos cuidan de los demonios, los malvados, por eso hay que mantener. Y el Señor, el Padre en los cielos y Yeshua moran en nosotros. Y los ángeles nos cuidan. Y ellos han permitido que esta chispa cobre mucho poder, mucha fuerza, mucho valor. El versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Este suceso
Es la ruptura del sexto sello. Es la ruptura del sexto sello mencionado en Apocalipsis 6:12. Y este suceso ocurre después de la gran, después de la gran tribulación, que comienza cuando, cuando ocurre la abominación desoladora. Por tanto, estas lunas de sangre que han ocurrido, esta luna de sangre que viene el 28 de septiembre del 2015, si es la luna mencionada en la profecía bíblica por tantos profetas, por Yeshua en Mateo, entregada a su siervo Juan, Apocalipsis 6:12, si esta luna de sangre fuera esta mencionada en la profecía, tiene que ocurrir, hermano, después de la abominación desoladora, luego de haber comenzado el tiempo de gran tribulación. ¿Entiende, hermano? Esta luna de sangre que viene el 28 de septiembre y las que han ocurrido, ocurren si nosotros estamos buscando la que enseña la escritura. La que enseña la escritura ocurre después de haber comenzado la gran tribulación, después de que exista la abominación desoladora y comience la gran tribulación. Que quede claro esto, hermano, porque esto permite ver que cuando veamos una luna, ¿cuál es la luna que estamos esperando? Cualquier luna, aquí la escritura nos da una luz, hermano, para saber cuál es la luna, cuál es el sol. Tiene que ocurrir, tiene que ocurrir, luego de la abominación desoladora, una vez comenzado el tiempo de la gran tribulación. Bueno, hermano, ese es el estudio, estos puntos clave. Espero que les sea de gran bendición y que ustedes también lo comprueben en el resto de la de las traducciones de la Sagrada Escritura. Yo la comprobé, lo hice el estudio en Reina Valera, y luego la comprobé en la Israelita Nazarena, y en ambos estaba la misma concordancia. Pero si ustedes quieren, yo también en algún momento cuando tenga más tiempo, como les digo, esto fue una revelación que apareció ayer nomás en el Espíritu, porque yo me estoy preparando, estudiando. Entonces luego de toda esta conexión apareció él y lo dije, porque hay hartas cosas que guardo todavía, que yo todavía no enseño. No he salido a enseñar, yo me estoy preparando. Pero entre tanto estudio apareció esta. Entonces ayer estaba feliz y le dije, mamá, mire, hoy día le voy a enseñar, mañana le voy a enseñar algunas cosas que el Señor me ha entregado. Y en esa felicidad, de repente también los demonios ahí operan para que se generen conflictos, porque cuando una persona tiene doctrina a media y el otro también de repente estamos medio cojos en la iglesia, el malo se encarga de repente de hacer que divaguemos en cosas que no están comprobadas. Entonces como esto se despertó como una luz y apareció y se unieron ya caminos y se dio este entendimiento y como le digo, en algún momento una nota lo leí en el pastor John MacArthur que me permitió hacer toda esta concordancia. Entonces por eso también el agradecimiento a él. Que en algún momento vi algo bien feo que le hicieron. Lo entrevistan en un canal de televisión y le preguntan sobre si los que se suicidan tienen perdón de pecados. Y él da las conclusiones que en el Señor todos nuestros pecados son perdonados. ¿Y qué es lo que pasa? Le quitan el micrófono y se corre como para atrás y cortan el video. Y después yo que veo eso, aparece inmediatamente en el video. Era un joven que había subido este video y le pone can, ¿cómo se llaman estas cosas de los demonios? Cuernos rojos, hijo del diablo le pone. En un canal de televisión le hacen una pregunta que necesita más explicación. Miren, tienen que ponerse en un punto bien clave.
El que se está suicidando tiene en algún momento, ya si yo me cuelgo, yo no me voy a colgar porque yo ya conozco, ¿entiendes? Y amén, el Señor no permita que nunca los demonios me guíen a eso, me desvíen de tanta manera. Porque sin duda ahí están metidos los demonios en el suicidio. Eso lo queda claro en la segunda tentación del Señor Jesucristo, donde le dice que se tirara desde la punta del templo, porque tus ángeles no estarán ahí para que tu pie no tenga caída. Algo así, hermano. Dice, léalo usted la segunda tentación. Me asustó, mamá, porque estoy aquí haciendo un estudio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y entró de golpe. ¿Qué es lo que pasa? Léalo usted en esta segunda tentación. Y la respuesta será el Señor. Sí, pero también está escrito, no tentará el Señor tu Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros vamos al libro de Samuel, dice que Jehová mata y da vida. No podemos atentar contra nuestra vida nosotros. Eso solamente el Señor lo sabe cuando nosotros nacemos, nos da vida y cuando nosotros partimos. Pero ¿qué es lo que pasa? Está este punto donde uno que se suicida, se ahorca, y en lo último de su agonía, ¿quién sabe, hermano? Se aparece ahí el Espíritu del Señor y le pone algo en su mente que le ponga una reflexión en un momento tan corto y esta persona se arrepienta de corazón de lo que está haciendo y de lo que ya no tiene vuelta. ¿Quién sabe, hermano? ¿Quién sabe eso? ¿Quién sabe las cosas que solamente el Señor conoce en lo íntimo, en lo profundo? Entonces es complicada la respuesta que dio el pastor porque sabemos que si una persona se suicida, ¿qué tiempo tiene para arrepentirse? Pero quién sabe también si quedó un tiempo de agonía donde la persona sí se pueda arrepentir. Entonces, si conocieran al pastor realmente, si conocieran al Señor realmente, estas personas que subieron este video, y tampoco hermano es que yo tengo un vínculo, a mí el pastor John MacArthur ni me conoce, tampoco lo conozco, solamente que dando el agradecimiento a él, porque de él provino que apareciera esta chispa, también provino este recuerdo que alguna vez vi. Y no quiero también que pase por alto, porque el tema del homicidio también es bueno que el Espíritu del Señor nos dé la enseñanza y se la estoy transmitiendo. Y como no conozco también al pastor John MacArthur, tampoco puedo hablar cosas de él. ¿Cómo hablamos lo que no sabemos? Eso se llama falso testimonio y es pecado. ¿Cómo, cómo hablamos, juzgamos sin conocer en profundidad las cosas? Ahí es donde tenemos que cerrar nuestra boquita para no dar falsos testimonios. Tardos para hablar, prontos para oír, enseña el Señor. Bueno, yo me quedo con el agradecimiento al pastor John MacArthur, al Señor y a todos los santos en los cielos, a Yeshua, que permitieron este estudio de esta ubicación de esta luna. Espero que le haya quedado claro el estudio y que lo repasen y que lo comprueben en las distintas traducciones. Y también esa pequeña enseñanza respecto al homicidio. Bueno, eso, hermano, que este estudio, esta información les sea para bendición y continúen su estudio. Que el palo también lo entusiasme en demasía con esto, porque en algún momento, producto de quizás descubrir las enseñanzas proféticas del Señor, descubrir enseñanzas del Señor, el malo provoca de repente mucha revolución en uno, quiere como uno sacarlo de todos lados. Y eso mismo en algún momento viene que de repente nos ponemos tristes porque algo pasa en ese momento donde no nos estamos dominando. El autodominio es uno de los frutos del espíritu. Y es parte del espíritu porque no se ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Bueno, hermano, gracias al Señor que permitió este estudio.
Que les sirva a ustedes también. Gracias al Señor Jesucristo, Yeshua de Nazaret, al Padre en los cielos y a los santos ángeles. Y que les sirva el estudio. El Señor los cuide, los bendiga, los prospere. Amén.